Bienvenidos de nuevo. Seguimos con el estudio de la doctrina de la palabra de Dios. Ya estamos en la cuarta y la última sesión de ese tema. Dejamos la última sesión hablando del proceso de la formación, la historia del Nuevo Testamento, lo que tenemos ahora en nuestras Biblias. Seguimos en ese mismo estudio, estableciendo el Nuevo Testamento. La verdad es que esto fue un proceso. Dificultades, hay que recordar que había mucha persecución en esos siglos, muchos años de dificultades, estaban tratando de guardar lo que fue escrito y durante el tiempo llegaron a formar, a juntar las cartas y los libros en lo que es el Nuevo Testamento. Habían listas de escritos, evangelios, cartas, pero faltaba juntarlos todos y declarar que estos son y nada más. Había lista de esas cartas aceptables, o los gnósticos, tres hombres en la historia, Marciano, Tasiano y Montano, eran gnósticos, eran aparentemente cristianos, pero tenían otras doctrinas. Ellos decían que debían incluir más cartas de lo que tenemos. Mientras los cristianos murieron, los recuerdos de lo que fue escrito, lo que había hecho Jesús, se desvanecen. Más dependencia en las historias, las enseñanzas escritas. Eso se desarrolló durante los años. Y tenían que enfrentar cuáles son las cartas autorizadas, inspiradas por Dios. Tenía que más bien reconocer que fue eso. Y podemos confiar que nuestro Dios estaba activo en el proceso, dando sabiduría a los creyentes. Este Montano, este gnóstico, a finales del siglo II, enseñó que el canon, o lo que debe estar establecido, permanece abierto y que podían seguir agregando cartas y libros llamándolo la palabra de Dios. Pero los líderes de la iglesia sostuvieron que toda la revelación de Dios acerca de la salvación se encuentra en los escritos de los apóstoles, la misma actitud que la iglesia evangélica mantiene hoy mismo. Lo que escribieron los apóstoles, los que estaban con Jesús, los que estaban con los apóstoles, en el caso de Lucas. Eso es lo que dijeron los líderes de la iglesia. Este Montano, los gnósticos, fueron una secta bastante fuerte. Y ellos trataron de meter sus filosofías en ese proceso. Dos hombres, Eusebio y Constantino. En el año 313, Constantino el Grande, el rey en ese momento, firmó un edicto de tolerancia que se movió en el cristianismo de ser una religión prohibida a una favorecida. Por muchos años, la religión cristiana o la fe cristiana y sus escritos, lo que escribieron, fue ilegal. Ilegal participar en la fe cristiana. Ilegal escribir sobre la persona de Jesucristo porque fue contra la religión de los romanos, que tenían muchos dioses y muchos ídolos y templos. Fue prohibido. Causaron muchos problemas, especialmente en guardar lo que fue escrito por los apóstoles y los ancianos. Eusebio pidió a Eusebio, obispo de Caesura, que proporcionara 50 Biblias, para nuevas iglesias que planeaba construir en su ciudad capital, Constantinopla.
todo cambió en ese siglo, desde ilegal hasta favorecida. Y pidieron más Biblias para esas iglesias. Imagínense, 50 Biblias para toda la ciudad capital. ¡Wow! Yo creo que algunas personas ahora que tienen 50 Biblias ah, en su librería o en sus oficinas, los que estudian mucho, los teólogos, 50 para toda la ciudad, imagínense. Eusebio adoptó la misma lista que su maestro Pánfilo había recibido de su mentor Orígenes, que fue un padre en la iglesia en el segundo siglo. Escritos aceptados en el principio, en los segundo y tercer siglo después de Cristo. Los 4 evangelios, 13 cartas de Pablo, Hechos, primero de Pedro, primero de Juan y Apocalipsis. Eso estaban seguros que eso fue la palabra de Dios, escrito por los apóstoles. Cuestionables, lo que en esos años no estaban seguros, necesitaban hacer más de investigaciones. Hebreos, Santiago, segundo de Pedro, 2 y 3 de Juan y Judas. Todo esto fue un proceso de examinar, de estudiar, de buscar testigos de tal persona que copió, de tal persona que conoció a tal persona que conoció a Jesús. Y ellos podían hacerlo porque estaban más cerca al mismo evento de la persona de Jesucristo en la tierra. No fiable, no podían confiar otros. Había muchas personas escribiendo, no solamente lo que tenemos en la Biblia. Y ellos tenían acceso a muchísimos documentos que no tenemos ahora, por tanto tiempo que ha pasado. Otro evangelio de Tomás. Evangelios de egipcios, de Matías, y por qué no fue aceptado. Ellos estaban más cerca, podían investigarlo más al fondo y decir por qué sí o qué no, y eso es lo que hicieron. En este siglo tenían 3 requisitos principales sugeridos por los estudiosos. El libro tenía que ser escrito por un apóstol o un socio cercano, un testigo ocular de Jesús o alguien que conocía muy bien a un testigo ocular de Jesús. Tenía que estar de acuerdo con las enseñanzas y las tradiciones apostólicas conservadas. Okay. O sea, los apóstoles mismos pasaron tradiciones a los miembros de la iglesia y practicaron eso durante los años. Ampliamente utilizada en la iglesia por haber reconocido quién escribió, reconocidas como conforme a las palabras de Jesús, o sea, autoritaria. La primera iglesia en el primer siglo no tenía una lista formal de criterios. Ahora lo que llamamos el canon. En el primer siglo, ellos no estaban pensando en las escrituras del Nuevo Testamento. Escribieron cartas para dar consejo a ciertas iglesias bajo ciertas circunstancias. Todo eso fue un proceso durante siglos. En el año 367, Atanasio enumeró los 27 libros en una carta de la Pascua a la iglesia de su jurisdicción. Se informó sobre la actitud predominante de la iglesia en general, no solo su propia opinión, sobre los 27 libros que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Los líderes de la iglesia adoptaron su canon en 3 conferencias. ¿Ve el proceso? Los líderes hablaron mucho, comunicaron mucho durante 3 conferencias en el norte de África, en esos años que están en la pantalla, desde 393 hasta 419. Tomaron para finalizar lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Reconocimiento del canon significa una norma o criterio de la fe.
Una lista, cuando se aplica a la Biblia, significa una lista de los libros oficialmente aceptados. Un proceso de casi 4 siglos, desde que fue escrito las primeras cartas y los evangelios hasta terminar lo que llamamos la Biblia del Nuevo Testamento. Un proceso, mucha persecución, muchas copias, muchas cartas, otras cosas escritas, tenían que discernir qué fue. Había otros libros apócrifos del Antiguo Testamento. Jerome acuñó esta palabra para referirse a los 14 libros del siglo. Esa palabra apócrifo. 4 libros significa oculto, cuestionable, dudosos para los protestantes. Había gente tratando de disfrazarse de apóstol, escribiendo, metiendo sus propias filosofías. La Iglesia Católica oficialmente reconoció estos 4 libros de apócrifos como parte de su Biblia. Y como respuesta al canon de los protestantes de 39 libros. Hay una copia de la Nueva Biblia de Jerusalén que incluye 7 de estos 14 libros, esos que están. Es interesante leerlos, algo de historia quizás, pero no fue recibido de la iglesia joven en los primeros 4 siglos. Los libros apócrifos de nuevo. Algunos son ejemplos de estos. Pastor de Hermas, Epístola de Bernabé, casi fueron metidos en el Nuevo Testamento, pero por algunas razones que ellos encontraron, decidieron que no. Enseñanza de los apóstoles, Didaje. Otros escritos cristianos populares, interesante leerlos, pero en algunos se dan cuenta rápidamente que no coincide con lo que Jesús dijo y hizo. Infancia, Evangelio de Tomás, algunos otros, Hechos de Juan, títulos que parecen autoritarios, pero quién sabe quién los escribió. Había mucho fraude en algunas religiones, tratando de atacar o tratando de incluirse en lo que es la iglesia. Algunos eruditos también utilizaron estas palabras para hacer referencia a todos estos libros. Fue un proceso. Palabras grandes que difícil de pronunciar. Una palabra que quiere decir en disputa o hablado en contra. No, la mayoría de la iglesia no estaba de acuerdo con algunos libros y tenían que investigar, orar, hacer preguntas, hacer muchas comparaciones, mucho estudio, pero ellos fueron capaces por vivir en una época más cerca a la vida de Jesucristo. Conocieron abuelos o bisabuelos de personas que vieron a Jesucristo, en algunos casos, en algunos años. La Biblia en la Edad Media. No había mucho desarrollo durante muchísimos años, en estos años entre el momento de canonizar la Biblia hasta más o menos 1500 años más o menos después de Cristo. En 400 la mayoría de las iglesias ya estaban de acuerdo con lo que debe mantener la Biblia. Eso es lo que tenemos ahora en la iglesia evangélica. Los mismos libros desde más o menos el año 400 después de Cristo. Y aproximadamente 1000 años no fue cambiado, todo fue aceptado. Tradujeron la Biblia en esos años en muchos idiomas y alcanzó muchos países, extendió más allá de Jerusalén y Roma hasta Europa y las Américas. Mucha actividad durante esos años.
En el año 382, un papa pidió a este hermano traducir una Biblia en el lenguaje vulgar, o sea, o común. Nuestro idioma vulgar es español o inglés. El latín había aumentado mucho y fue en ese siglo el idioma más común, y querían una Biblia en latín. Desde 382 la Iglesia Católica usó la Biblia en latín y no querían otra Biblia. Lo tradujo del hebreo en lugar de traducción griega. O sea, él no usó, y eso fue el Antiguo Testamento, no usó la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia griega del Antiguo Testamento. Pero él tradujo del hebreo. Y durante esos años, el idioma hebrea fue hablado, fue perdido. Había escritos, sí habían, pero la gente dejó de hablar el hebreo. Lo que hablan ahora de hebreo es algo reinventada. Por muchos siglos nadie habló hebreo. Fue un idioma perdido. Y por lo que fue escrito, revivificaron el idioma que hablan hoy en Jerusalén. Y esta traducción en latín fue bien recibida y se mantuvo por muchísimos años. Y hasta muy recién ha sido la Biblia reconocida por los católicos durante muchísimos años, 1500 años. Y en mi vida, en mi generación, dejaron de predicar en latín en la Iglesia Católica. No hace muchos años cambiaron esa política, pero fue hecho de esa misma Biblia. En el año 1300, Juan Wycliffe, un hermano de mucho valor, muy valiente, un hombre de mucha fe y no andaba en el miedo, muy educado. Él criticó la Iglesia Católica. Él quería una Biblia para la gente en inglés, en Inglaterra. Criticó mucho la Iglesia Católica, pero él fue la influencia detrás de la primera Biblia en inglés a los finales de 1300. Yo creo que yo no podría leer esa Biblia en inglés. Hace tantos años y el idioma inglés ha cambiado tanto, pero eso fue la primera Biblia en inglés. Pero ha cambiado tanto que yo necesito algo más actualizado. Pero es interesante cómo fue el desarrollo de todos esos años. Él fue perseguido por la iglesia y lo mataron. Había una explicación de este católico Henry Knight sobre la persecución de este hombre, Juan Wycliffe. Él dijo cosas parecidas a lo siguiente: el evangelio que Cristo dio a los clérigos y los doctores de la iglesia fue traducido para ser pisoteada bajo los pies de los cerdos. Él estaba hablando de la gente común. Ellos no querían entregar la Biblia al pueblo, porque quitaría la autoridad de la iglesia. Y el pueblo podía leer, entender y interpretar lo que decía la Biblia y quitaría la autoridad de ellos. Y había otros, en esos años había otras personas que se levantaron por fe en Jesús, que querían quitar ese poder de la iglesia, querían traducir la Biblia al idioma común del pueblo. Este hombre fue ahorcado y quemado por querer hacerlo. Pedro Waldo, un hombre valiente, con fe fuerte, quería leer lo mismo. No lo mataron, sino murió de una muerte natural. Después de Wycliffe, Juan Hus fue quemado en la hoguera por su deseo de pasar la Biblia al pueblo de Dios. Muy interesante. La Biblia de Gutenberg.
Jonajes inventó la imprenta en la década de 1450. Una invención que cambió el mundo de manera rápida. Antes de este año, todas las copias de la Biblia a mano, escribiendo, copiando a mano, todo fue por la mano humana. Todas las Biblias que usaron, no había mucho en comparación a lo que tenemos ahora. Inventó esta imprenta y cambió el mundo. Maravilloso que alimentó la pasión de los reformadores para hacer circular la Biblia entre la gente común. Lo que tenemos ahora. La primera Biblia para imprimirse en esta imprenta, la Vulgata Latina revisada. 2 volúmenes, 1282 páginas, 2 columnas en cada página, y fue bello, decorado, y quebró el negocio de los escribas, los que escribieron a mano las Biblias. Ese negocio se acabó. Podían hacer copias de la Biblia por volúmenes. Mire, esa imprenta que requería como un equipo para manejarlo, pero no mucha gente. En comparación a lo que tenemos ahora, impresora de computador al lado, nosotros podríamos hacer una Biblia en nuestras casas. Cómo ha cambiado la tecnología y nos ha beneficiado como hermanos en Cristo. El alcance de la Biblia que tenemos ahora, increíble. Pero un proceso, y nos hace reconocer los beneficios que tenemos en nuestro siglo, en nuestra cultura. Biblias por todos lados. Aquí está una copia de esa imprenta, bien decorada. Pero todavía en el principio no todo el mundo tuvo una copia de la Biblia. No es como ahora, como producen Biblias. Barato y económico y en cantidades. Había muchas dificultades en esos años también. Este hombre Erasmo, portador del movimiento de humanismo cristiano entre los siglos 1400 y 1500, enfatizando el razonamiento humano en la sabiduría para volver a evaluar y reformar la iglesia católica. Había mucha oposición contra la iglesia en esos años y muchísimos problemas para los creyentes. Este famoso hizo una edición griega del Nuevo Testamento en ese año ahí, 1516. Incluía una versión corregida de la Vulgata Latina que la iglesia por siglos usaba. Imagínense su actitud. Y ya tengo unos ejemplos de los cambios que hizo: hacer penitencia y creer en el Evangelio. Erasmo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Un cambio que quizás en el principio tenía otro sentido. Hacer penitencia cambió en un negocio. Martín Lutero, el famoso, clavó su tesis de 95 puntos en la iglesia en Alemania en octubre de 1517 y atacó varias áreas de doctrina y práctica. La penitencia, dijo que eso no es de Dios. No se encuentra en la Biblia, en la Escritura. No se encuentra comunicado de Dios. Tener que hacer cosas a poder recibir perdón. Purgatorio tampoco se encuentra en la Biblia. Y Martín Lutero lo declaró. Las indulgencias, pagando por perdón del pecado, dejando a algunos ricos pecar y recibir por dinero el perdón. Y la salvación por obras. Fue un gran punto. Salvación por obras.
Martín Lutero estaba declarando, eso no se encuentra en la palabra de Dios. Y obviamente tenía razón. Pero comenzó un movimiento que ha cambiado el mundo también. Su declaración, su punto mayor fue Romanos 1:17. El justo vivirá por fe, no por obras. Y como sabemos, inició un movimiento que dividió la iglesia entre los católicos y los protestantes. Pero su punto mayor fue que la escritura, la palabra de Dios, de los profetas y apóstoles, eso es nuestra autoridad, no la iglesia. Había un refrán que fue muy común en esa época, contra la cual Martín Lutero rebeló. Tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio sale. Fue parte de las indulgencias. Este papa fue su táctica de recaudar dinero para una creciente deuda que incurrida por la construcción de una iglesia muy cara. Mucha corrupción en la iglesia. Martín Lutero y muchos otros se rebelaron contra esa corrupción y pusieron su enfoque en lo que estaba escrito y no lo que decían los hombres por sus propias filosofías. Tradujo la Biblia en alemán. Tomó 12 años para hacerlo. 12 años para traducir el Nuevo Testamento del griego de Erasmo. 12 años para hacerlo. Respetando los modismos y de la lengua diaria del pueblo. Eso fue su deseo, dar la Biblia al pueblo alemán. Y lo que él hizo esa Biblia todavía es muy popular en Alemania. Igual que quizás Reina Valera en español y Jaime Re en inglés. Pero hace muchos años que fue traducido y por eso tenemos muchas versiones más modernas. Durante esos años también, otro William Tyndale, educado en Inglaterra, Oxford y Cambridge, este creyente, hermano en Cristo, aprendió 7 idiomas, incluyendo hebreo y griego. Imagínense, hablando, leyendo, escribiendo 7 idiomas. Este hombre creyente fue muy estudiado, muy inteligente. Pidió permiso de traducir la Biblia a la edad 30 al inglés. Fue negado. Huyó a Alemania, donde vivió como fugitivo y siguió en su trabajo. Pero fue perseguido solamente por querer traducir la Biblia al idioma de la gente del pueblo. Los líderes querían mantener la autoridad y control sobre la gente y decirles cuáles son las verdades de Dios. Murió este hombre públicamente en una estaca y luego quemaron sus huesos. Tanta herejía, ¿no? Pues no. Pero así era la corrupción de la iglesia en Inglaterra en esos años. Inglaterra, Roma, en la iglesia católica, las iglesias grandes bien establecidas. El hombre quería mantener la autoridad para sí mismo, lo que no es de Dios. Y estos hombres tuvieron el valor de seguir adelante y murieron por su fe y su deseo de hacer discípulos y distribuir la palabra de Dios en el idioma de la gente. Una respuesta católica a todo lo que estaba pasando en esos años. Tuvieron un concilio y declararon varias cosas que en alguna parte todavía se mantiene. Establecieron 7 sacramentos, 7 reglas que uno necesita para ser salvo, para
tener un estado aceptable en la iglesia católica, por supuesto. Fueron bautismo, confirmación, eucarista, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Esos tenían que estar parte de la iglesia, según ellos, según ese concilio, establecido, escrito y hecho formal. Primacía del Papa. El Papa era el máximo. Tanto la traducción bíblica y la iglesia son autoritarias, según ese concilio de la iglesia católica. La Vulgata revisada, llamada la Vulgata Clementina, nombrada como la Biblia oficial. Supuestamente hasta hoy mismo es oficial para los que entienden latín. La iglesia es el único intérprete legítimo de la Biblia. El enfoque es que el hombre tiene la autoridad y a lo mejor cuando hay contradicciones, la iglesia gana y la Biblia pierde. La inclusión de los libros apócrifos. Eso fue incluido oficialmente en los años 1545 a 63 como parte de la Biblia oficial. También, existencia del purgatorio. Declararon eso oficialmente, según la tradición de la iglesia. Si uno estudia el origen de todo eso, viene de las sectas, viene de las religiones falsas, las religiones que adoran ídolos. Esas ideas vienen del mundo. Las indulgencias eran válidas todavía, pero no siguieron cobrando por ellas. Reza a los santos. Oración a los supuestamente santos. Reciben oración, según ellos. Fue declarado en esos años. La veneración de reliquias y imágenes o estatuas, lo que nosotros decimos idolatría. Eso fue una reacción contra Martín Lutero y otros reformadores, que involucraba actitudes hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Ahora, la Biblia Reina Valera y en inglés el King James Bible tienen la misma fama en los dos idiomas, casi la misma existencia, casi. King James Bible en inglés, completada por un equipo de 47 académicos en el año 1611. No estoy seguro si yo podría leer esa misma Biblia en inglés, porque fue revisada unos años después. Porque los idiomas cambian. Algo significante cada 50 años, según los científicos. Fue dedicado al rey Jaime I, conocida como la versión autorizada en inglés. No fue la primera Biblia traducida en inglés, pero autorizada por la iglesia y el gobierno de Inglaterra. La Biblia Reina Valera. La primera traducción al español se llamaba Biblia del Oso, publicada en 1565 por Casiodoro Reina. Interesante, lo que tenemos ahora en la Reina Valera no es la primera tampoco. Después recibe el nombre Reina Valera por Cipriano de Valera, por haber hecho la primera revisión del Biblia del Oso en 1602. Entonces llevó el nombre del original y el que hizo la revisión. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Reina Valera. Por eso tiene ese nombre. Interesante, yo no sabía eso antes de estudiar todo este proceso. Ahí está una copia, una de la tapa de la primera Biblia. Y pusieron el oso y la miel, quizás por la miel o la riqueza que se encuentra en la palabra. La traducción, primera traducción al español del latín. Entonces, la traducción de esos dos libros fue hecho de la Vulgata latín, hecho hace siglos atrás, mil años atrás.
Y más adelante encontramos revisiones. La Reina Valera fue revisada otra vez en 1862 y varias veces más, para hacerlo más moderno, más accesible a la gente. A mí me cuesta leer el Jaime Rey, me cuesta leer la Reina Valera por usar una lengua antigua. En 2000, otra versión en 2011, la Reina Valera contemporánea. Uh, la gente sigue trabajando, haciendo revisiones para hacerlo más accesible, más entendible, más suave en leerlas. Versiones modernas. Hay como 50 y pico de versiones de la Biblia en español. Pero lo más común, tengo unos ejemplos. Nueva versión internacional. Dios habla hoy. Es entre una paráfrasis y una traducción. Se encuentran diferentes maneras de expresar lo que se encuentra, diferencias de la Reina Valera. La última, la nueva Biblia latinoamericana de hoy, es la versión que yo uso. He investigado las versiones y he llegado a entender que la última fue hecha de principios bien confiables. Y es suave leerla, me gusta mucho, pero no es muy común. Pero por investigarlo, yo he decidido usar eso. Pero se encuentra la verdad de la salvación, el plan de Dios para la vida cristiana en todas esas versiones modernas. Es verdad, yo los he hecho muchas comparaciones y es verdad, se encuentra el mensaje claro, precisa, como fue comunicado de los apóstoles. Formas de traducir la Biblia. Muy interesante todo este proceso. Nosotros trabajamos con misioneros, hemos participado en ese proceso de traducir la Biblia a otros idiomas. Hemos participado, yo nunca fui el traductor principal, pero hemos visto el proceso en vivo, pasando la Biblia a un idioma indígena, a una manera literal. Tratando de traducir, por ejemplo, el griego palabra por palabra, o del español a un idioma de indígenas, palabra por palabra. Muy difícil entender y leerlo por esa manera. Equivalencia dinámica, o sea, pensamiento por pensamiento, basado en el significado, produce una traducción más clara, más entendible. Requiere mucho cuidado en el proceso porque no queremos meter la interpretación en nuestra traducción. Pero es según lo que yo he visto, la manera de traducir la Biblia más correcta. Paráfrasis es una manera de llevar una Biblia, y cambiarlo y ponerlo en mis propias palabras. Quizás sería una obra bien hecha, o por ejemplo, el Dios habla hoy, más cerca, o la nueva traducción viviente, más cerca de una paráfrasis que una traducción. Hay que estudiar, investigar el proceso de las Biblias, y se encuentra la explicación de esos procesos en el Internet. Tenemos esa ventaja de poder estudiar sin tener que hablar griego o hebreo. Tenemos el alcance a esa información. Tenemos Biblias especializadas en inglés y en español, en muchísimos idiomas del mundo. Hay Biblias completas en poquito más de 2,000 idiomas en el mundo. Otros que tienen parte de la Biblia y por ahí 2,000 idiomas que no tienen nada de Biblia todavía en su propio idioma. Increíble. En inglés tenemos más de 300 versiones. En otros idiomas no hay nada. Qué triste, ¿no? Necesitamos obreros. Hay Biblias para estudiar de muchos autores, pastores, teólogos, que son de mucha ayuda. Debemos tener algo en nuestra librería.
nuestra oficina, en nuestras casas. Algo. Debemos tener herramientas porque son alcanzables de mucha bendición. Biblia de devocionales. Hay unos ejemplos ahí en la pantalla. Camina con Dios en inglés, en español y otros idiomas se encuentra. Y hay muchas ayudas a nuestro alcance. Comentarios, diccionarios, comentarios de la Biblia. Mateo Henry, el último ahí, obra completa sin abreviar. Comentario de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese comentario de vez en cuando lo uso. Es muy buena obra, mucha ayuda. Hay que tener cuidado en el uso del comentario. No debe ser el primer lugar donde vamos en el proceso de leer y entender. La palabra es el primer lugar. La oración es el primer lugar. Leerlo por nosotros mismos. Y después en el proceso buscamos el entendimiento o la opinión de otros hermanos. Y este puede ser una herramienta que nos ayuda. Diccionarios, libros de referencia, computador, sitios del web, de mucha bendición. El próximo año vamos a tener una clase dedicada a la herramienta de la tecnología en el estudio de la Biblia. Muy interesante y mucha ayuda. Uso mucho el computador en la preparación de la enseñanza de la palabra. Y hay cosas muy económicas que se encuentran. Hermanos, tenemos nuestra Biblia. Podemos confiarla. Podemos estar seguros que tenemos todo lo que los profetas y apóstoles querían comunicarnos, que Dios quería comunicarnos a través de ellos. Mencioné algunos pasajes problemáticos, pero no afecta de ninguna manera el mensaje de la Biblia. Podemos confiarla. Es la palabra de nuestro Creador. Seguimos adelante, leyendo, estudiando, renovando nuestras mentes con ella. Seguimos en el proceso. La podemos confiar. Es la comunicación de nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios los bendiga. Espero que ha sido de bendición este estudio. Es el principio del estudio de esta doctrina. Siguen adelante, siguen investigando. La Biblia es algo precioso. No hay ningún libro más importante que nuestras Biblias. Que Dios los bendiga. Disfruten el tiempo de la plática, contestando las preguntas, atendiendo más preguntas en los grupos. Nos vemos otra vez en una semana cuando seguimos con el estudio de la ciencia y la Biblia. Un estudio muy interesante y muy necesario para nuestra cultura, nuestro siglo ahora. Nos vemos en una semana, hermanos.